Lixor le ofrece Mercados con Acento. Tenemos con nosotros a Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica de Lixor Asset Management. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es uno de los temas clave que además nos pide la audiencia, es decir, vuélvenos a decir cómo va esto, que es lo importante. Y además hemos visto varios informes en los últimos días, que son los flujos que siempre vemos con vosotros. ¿Cómo están? ¿En qué situación están? Y si están cambiando o siguen igual con la presentación de resultados. Bueno, los flujos han acelerado con la presentación de resultados. Yo creo que hubo aquí una confirmación de que la clase de activos estrella este año, la renta variable, ha mostrado su valor en términos de recibir aún más flujos. En ETFs europeos hemos nuevamente acelerado el flujo positivo. Son ahora, la semana pasada, 2,7 mil millones de euros a ETFs europeos y prácticamente todo, en términos neto, ha sido a renta variable, sobre todo renta variable norteamericana y renta variable global, tanto de índices core como índices de mercados desarrollados. Vamos a ver si podemos verlo en gráficos, cómo son esos, que se ve siempre mejor Por supuesto, en los gráficos que nos sueles traer. Aquí está. Y además, esto es renta variable, esto es la semana pasada, día a día. ETFs europeos es una parte pequeña de estos flujos. Hay muchas entradas en fondos domiciliados en Europa, el color rosa, y fondos domiciliados en Estados Unidos. Hay realmente, tanto ETFs como fondos domiciliados en Estados Unidos, hay claramente una aceleración a entradas netas en renta variable. Estamos hablando de prácticamente 6.000 millones de euros al día. Durante la semana pasada, un poco menos el 18 de octubre, el 19 digo, pero son flujos nuevamente muy fuertes. Tuvimos aquí una temporada en que hablábamos de flujos de 1.000 millones en ETFs, pero ahora pasamos otra vez a los 2,7, ya entrando en este intervalo de los 2,5 a los 3, 3,5, que es donde nos situamos en los meses más fuertes de la renta variable este año. ¿Ha sido un año histórico, viendo esta también evolución? Es un año histórico. Las entradas en ETFs en Europa son récord, en Estados Unidos son récord. Son récord a finales de septiembre con respecto a cualquier año completo anterior. Significa que tenemos todavía mucho margen para crecer aún más durante este año. Sí, porque noviembre y diciembre suelen ser meses además que puedan ampliar, ¿no? Por supuesto. Esa visión. En renta fija hemos tenido entradas también positivas, teniendo en cuenta todos los tipos de vehículos, pero menos fuertes en ETFs y en algunas clases de activos, como por ejemplo bonos corporativos, sobre todo norteamericanos, hemos tenido flujos negativos, flujos de salida. También tenemos un gráfico, este es renta variable. Si pasamos al próximo, es renta fija en general. Aquí tenemos de este lado entradas netas positivas, pero el próximo gráfico ya nos enseña la parte de bonos corporativos. Sí, que es una de las grandes claves ahora, ¿no? Para intentar entender cómo esos bonos corporativos pueden llevar, sí, no sé cómo lo veis vosotros, sí, con los buenos resultados puede ser un camino de llegada, ¿no? De nuevo dinero, ¿no? Es una clase de activos siempre importante y hace parte de una cartera diversificada, y dentro de la renta fija hay pocas opciones con tiers positivas, con yields positivas. Vamos a hablar de una clase de activos que yo creo que va a sorprender a mucha gente, sobre todo por los buenos resultados que ha tenido, pero en términos de bonos corporativos tenemos aquí claramente una foto un poco mixta, con entradas y salidas, pero en general salidas en los últimos días. Más fuerte yo creo en términos de high yield, mucho más fuerte, pero aún así yields muy bajas, muy bajas. ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Bueno, yo creo que a high yield todavía pues es un sector, es una clase de activos con un beta más alto con relación al beta cero, que es bonos de gobiernos. Y aquí, cuando hay entradas, cuando el mercado está positivo, este tipo de clases de activos siempre tienen entradas más fuertes que otros tipos de clases de activos con beta menor. Entonces, flujos se mantienen en renta variable, sobre todo americana. Americana, global, core, ESG, algunos sectores, pero un poco en general por todos, menos Europa. Europa menos
Europa con flujos menos positivos que Estados Unidos y global. Inflación, clave fundamental, ¿no? También para intentar entender qué es lo que está sucediendo. Nos traías un par de gráficos también para intentar entender qué es lo que está pasando y luego además una imagen muy relacionada con esos cargueros que veíamos llegar a la costa de California. ¿En qué momento estamos de la inflación? Es muy interesante lo que te traigo aquí. Este hace parte de un informe que nosotros tenemos, que lo publicamos de forma trimestral sobre inflación en Europa y inflación en Estados Unidos. Yo creo que hablamos mucho de inflación y estrategias para protegernos de inflación. Lo que te traigo aquí hoy es, en primer lugar, la rentabilidad trimestral, tercer trimestre de este año y year to date en el año, de estrategias claramente que se benefician de inflación y comparando esas con los bonos de gobiernos. Porque lo que tenemos aquí, por ejemplo, en Europa, la parte derecha, tenemos bonos ligados a inflación, bonos de gobiernos europeos ligados a inflación. Una rentabilidad year to date del 4,5% en euros y una rentabilidad en el tercer trimestre del 2,85%. Cuando comparas... Sí, es decir, le estaríamos ganando medio punto a la inflación ahora mismo. Sí, pues... Con una inflación en el 4 en España estaremos consiguiendo ganarle medio punto. Pues estos son ganos realizados, pasados, y la inflación siempre es un intento de mostrar lo que se puede esperar de la evolución de los precios para los próximos tiempos también. Pero aquí si comparas la rentabilidad de esos bonos con la rentabilidad de los bonos de gobiernos tradicionales, core, tenéis en el year to date una diferencia bastante significativa. Los clientes institucionales y no institucionales que tienen carteras diversificadas y que de alguna manera tienen bonos de gobiernos porque son carteras diversificadas, los que todavía no han hecho esta rotación de bonos de gobiernos core a bonos de gobiernos ligados a inflación, se están dejando prácticamente 747 puntos básicos en la mesa por no haber hecho esta rotación a bonos ligados a inflación. Y si vas a algo que se llama Inflation Expectations, que tiene que ver con las expectativas de inflación, una estrategia que juega con esa expectativa, las rentabilidades year to date son aún más fuertes. Significa que hay no solo... Aquí se habla mucho de inflación con razón y aquí están los números que lo enseñan, que lo demuestran, que lo que estamos hablando, llevamos 9 meses, 12, 15 meses hablando, tiene su prueba en los números. Entonces, lo que veríamos es quien rotó a principio de año estaría consiguiendo batir y mucho en rentabilidades al conjunto. ¿Qué productos pueden utilizar? ¿Con ETFs pueden entrar en esa estrategia? Por supuesto, estos números que traigo aquí son los índices que nuestros ETFs replican. Tanto un ETF que es ligado a bonos de gobiernos ligados a inflación, como el de expectativas de inflación, que también lo tenemos en formato ETF registrado en España con todo. Y en Estados Unidos lo mismo. A ver, en Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que son índices en dólares, mientras en Europa hablamos de índices en euros, nuestra moneda, pero en Estados Unidos las rentabilidades son igualmente fuertes. Sobre todo en 10 años, ¿no? Que veo ahí una menos 7,11 comparado, ¿no?, con esa rentabilidad que podría haber en del 2,23. Sí, ¿no? el US Treasuries, que es el core, pierde 2,5 en el año, mientras el US Inflation Linked Bonds, que es para comparar manzanas con manzanas, una rentabilidad del 3,39, una diferencia bastante significativa también. ¿Más gráficos para entender la inflación? Y esto de la inflación, te quería traer los números porque es algo que siempre empezamos por el otro lado, que es explicar y hablar sobre la inflación, pero ahora quería empezar por las rentabilidades y volver a empezar de nuevo dándote datos que un poco explican o que nosotros creemos que esta es una situación continuada. Sí. Sobre todo porque es muy ilustrativo para el inversor entender que la inflación puede no ser un problema, sino una oportunidad. También. Haciendo esto. Por supuesto. Es decir, el miedo que hay ahora de perder, por ejemplo, entre inflación y rentabilidades negativas del año, unas cantidades importantes, pueden estar paliadas con unos ETFs que se blinden ahí, ¿no? Por supuesto. Ese es el objetivo. Enseñar también que hay muchas
distintos tipos de estrategias que te permiten beneficiarse también de la inflación, estas ligadas directamente a la inflación, pero también de forma indirecta otras. Ya lo veremos al final un poco, que es en esta situación, qué son los activos que tenemos que evitar y qué son los activos que tenemos que tener en cartera. Estos dos gráficos, muy, yo creo, ilustrativos sobre la situación actual. El coste de traer un navío de Shanghái a Los Angeles o a Nueva York, aquí medido por el coste en dólares de una caja pues, de estas de 40 pies, no sé cómo se traduce en términos de... Pero es un coste que pasó de los $2.000 a los $14.000, esto en un año. Esto es claramente elucidativo de este push de los costes, sobre todo por el lado de la oferta, que es lo que está influenciando claramente la inflación al día de hoy, el push de costes por el lado de la oferta. Sobre todo porque si vemos eso en 40 pies, en una caja de unos 40 pies, cómo es el coste del carguero, que hemos visto antes entrando en la costa de California, esos 24.000 millones esperando. Claro, pero que con esta diferencia, solo un carguero. Se ha multiplicado por 6 ese coste que es algo que tiene que revertir al final en el cliente final. Por supuesto. Y eso es lo que vemos, este push del coste de la oferta. Este es uno de los gráficos que lo enseña. Aquí, lo mismo, en Francia y en Alemania, el coste pues de la electricidad, pues aquí un poco enseñado por puntos, por picos. Hemos llegado a un pico ahora ya este año, superior a cualquier otro pico dentro de esta muestra que va hasta 2013. Una vez más, pues estos inputs, estos costes que imputan del lado de la oferta a los productos que compramos, están muy, muy influenciados por estos costes. Bueno, y producción industrial, ¿no? Entiendo que los precios de producción industrial que vimos ahí en España, que eran un 23 y pico % arriba, que no se veían unos costes parecidos de 1977, son parecidos a lo que está sucediendo. Pues aquí está la razón por la cual. Toda esta presión por el lado de la oferta. Es decir, inflación, tenemos precios de la energía por un lado, que repercuten sobre todo en precios industriales y también en el consumidor final, y el coste que nos estás enseñando de los cargueros, que está completamente disparado. Energía y transporte fundamentales un poco para fijar los precios del lado de la oferta, claramente. Dos gráficos más que nos traes para intentar entender mejor qué es lo que está sucediendo con la inflación. Sí, aquí no es más que la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. En el mundo post-COVID. En el mundo post-COVID, aquí el ratio de cambio de esa inflación en porcentaje, pues estamos muy en paralelo con Estados Unidos y en Europa. Estos números que empiezan claramente a verse ya en gráficos. Este es el resultado, obviamente, del coste del transporte, energía, todos estos costes del lado de la oferta. Y terminaríamos con una tabla que tiene varios escenarios con relación a distintos tipos de inflación. Estamos claramente en esta primera columna, que es este Inflation Cost Push, cuando há un coste, un estímulo positivo da parte de transporte, energia, sube la inflación, tiene un impacto negativo en general sobre el mercado, obviamente, porque eso ya lo estamos viendo en términos de la volatilidad, ha aumentado mucho la volatilidad de los mercados, y en términos de una forma ilustrativa, lo que hemos visto mirando todos los ciclos anteriores es que en términos de clases de activos más beneficiadas que en este escenario, commodities, las materias primas, los linkers, que son los bonos ligados a inflación, emitidos por gobiernos tanto europeos como Estados Unidos, otro tipo de gobiernos, y sectores como de la salud y de la energía. Y activos menos favorables en este escenario, los bonos de gobiernos core, sin que estén ligados a inflación, y los sectores más cíclicos dentro de la renta variable. Es un tipo de análisis que pues, tiene en cuenta otros momentos en donde se ha visto este tipo de inflación,
y produce estos resultados. Muy ilustrativo, sobre todo para entender esos dos puntos clave. ¿Dónde está yendo el dinero? La ruta del dinero y, por otro lado, la inflación. Muchísimas gracias, Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Como siempre, Gracias un placer que nos hayas puesto un poco el acento a los mercados, que lo necesitábamos. Gracias. Buen día, buen negocio. 9:05. Enseguida vemos la apertura también de los mercados en Europa. Lyxor le ha ofrecido Mercados con Acento.